La razón por la que rechazo la apologética evidencialista es ese intento de dar razones de nuestra fe en absolutamente todo, es porque sencillamente hay cosas sobre las que no podemos dar razón. Se escapan de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad de conocimiento. Por ejemplo, qué decir o cómo mostrar a otras personas, a los escépticos, el mundo espiritual. ¿Podemos atrapar un espíritu en un frasco y presentarlo como evidencia? ¿O podemos, como algunos han intentado, demostrar que en el momento en que el espíritu sale del cuerpo se experimenta un cambio de peso y ahí está la evidencia de que nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo? No, creo que estos son intentos absurdos de mostrar cosas que están más allá de nuestro conocimiento. Si creemos en el mundo espiritual, es porque la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de ese mundo espiritual. De hecho, nos dice en el primer capítulo que Dios, que es espíritu, es el creador de todas las cosas y también del mundo material. Y nos dice también que hay otro espíritu creado por Dios, pero en rebelión contra él, Satanás, que desde el principio es el adversario y quien está en oposición a Dios y a su obra. Por tanto, el mundo espiritual es una realidad ineludible en la Biblia. Si quisiéramos quitar toda referencia y alusión al mundo espiritual, nos quedaríamos con las tapas, ¿verdad? Entonces, creemos que el mundo espiritual es una realidad por el testimonio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ahora bien, aunque sé que todos creemos en el mundo espiritual como cristianos, que aceptamos el testimonio de las Escrituras, qué difícil nos resulta a veces, o me resulta a mí, entender o aceptar que ese mundo espiritual tiene una interferencia o tiene una interacción en mi vida y en el mundo natural. ¿No es así? Entonces, cuando somos escépticos, aunque creamos en ese mundo, cuando somos escépticos a la realidad de que ese mundo interfiere en el nuestro, es posible que no tomemos las medidas adecuadas para estar preparados. En el pasaje que vamos a considerar hoy, en Efesios capítulo 6, ya vamos llegando al final de esta carta, vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos recuerda que ese mundo es una realidad, que interactúa con el nuestro y que debemos estar preparados. Efesios capítulo 6 dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y como veis, el texto continúa y a continuación Pablo va a detallar todas esas piezas o partes de la armadura que hemos de vestirnos. Pero lo vamos a dejar aquí y vamos a considerar hoy una introducción general a este tema. Y vamos a ver tres cuestiones muy sencillas esta tarde. La primera es la necesidad de fortalecernos. En el versículo 10, y necesitamos fortalecernos porque somos débiles ante este mundo espiritual. En segundo lugar, vamos a ver la manera de fortalecernos, tomando esa armadura de Dios. Y en tercer lugar, la razón para fortalecernos. Y es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres, contra criaturas que son mucho más poderosos que nosotros. Así que ahí vamos a ver la razón. Ahora, comenzamos con un por lo demás. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si hemos cambiado drásticamente de tema, y Pablo se va a ocupar de otra cosa nueva, o hay alguna conexión entre lo que viene ahora y lo que hemos visto a continuación. ¿Y qué hemos visto, lo que hemos visto anteriormente, perdón? ¿Qué hemos visto anteriormente? Una sección en cuyo corazón estaba la instrucción, sed llenos del Espíritu. ¿Y cuáles son las evidencias de que hemos sido llenos del Espíritu? Pues había una serie de gerundios y el último de ellos decía, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Y hemos visto tres ejemplos de sujeción voluntaria, ¿verdad? Las esposas a los esposos, los hijos a los padres y los trabajadores a sus jefes o los esclavos a sus amos. Ahora, al llegar a esta otra sección, ¿tiene esto algo que ver con la sección anterior o es un tema totalmente diferente? ¿Qué pensáis? Por lo demás. Va de la mano. Muy bien, ¿en qué ves tú la conexión? Ah, ujú, ujú. Muy bien. Es muy interesante esta observación y además notarla a modo de contraste. Fijaos, si anteriormente de lo que se trata es de someterse,
en este caso de lo que se trata es de resistir, de luchar, de combatir. ¿Por qué? Porque si nos queremos someter a Dios y vivir la clase de vida que le agrada a Dios, hemos de resistir al adversario de Dios. Hemos de luchar contra el adversario de Dios. Y ambas cosas pueden considerarse como resultado de estar llenos del Espíritu. Aquel que está lleno del Espíritu de Dios resiste al Espíritu que es antidios, ¿no? Que es anticristo. Entonces hay una cuestión evidente ahí. Ahora, esta colocación del texto me planteaba una pregunta que va en relación con lo que ha dicho Chema. ¿Será posible que nuestros problemas matrimoniales, que nuestros problemas en la educación de nuestros hijos, que nuestros problemas laborales o cotidianos, tan cotidianos como todas estas cosas que estoy describiendo, haya una actividad demoníaca y haya un ataque demoníaco en estas áreas? Y creo que en cuanto a esto podemos cometer dos errores. El primero es pensar que todos nuestros problemas en este mundo natural derivan de una actividad demoníaca, con lo cual quedamos exentos de responsabilidad, ¿verdad? No es nuestra torpeza, no es nuestro pecado, es Satanás el que está produciendo todas estas dificultades. Creo que este es un extremo, pero podemos caer en el otro extremo. Y es que Satanás no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana y llegar a ese escepticismo que decía al principio, ¿no? Sí, creemos en el mundo espiritual, pero sin conexión con nuestro mundo, sin interacción con nosotros. Creo que debemos evitar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho Pablo en el capítulo 4, versículo 26, dice airaos, en este lugar dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué pasa cuando estamos en nuestra ira y permanecemos en nuestra ira y en lugar de tratar de llevar esto al Señor y encontrar paz, seguimos insistiendo en esa ira? Estamos dando lugar al diablo. ¿Os dais cuenta? En algo tan cotidiano como llenarse de ira por una situación que te ha indignado, si no lo tratas adecuadamente, si no te sujetas al Señor y confías en el Señor, el diablo tiene un lugar en tu vida. Por tanto, creo que como cristianos haríamos bien en tomar en serio el testimonio de las Escrituras y entender que la actividad demoníaca, esta actividad espiritual, tiene lugar en nuestra vida cotidiana y hemos de estar preparados para afrontar esto, ¿no? Ahora, seguimos haciendo una conexión más y nos damos cuenta entonces de que ser llenos del Espíritu tiene que ver no solamente con la posibilidad de vivir una vida cristiana que es sobrenatural, es decir, una vida que ningún hombre natural puede vivir, porque ya dije en anteriores estudios, ¿quién quiere someterse a la autoridad? Esto es algo que el Espíritu de Dios produce en las personas. Y al mismo tiempo, ser llenos del Espíritu es la mejor manera, la única manera de resistir esa otra influencia espiritual demoníaca que trata de afectarnos y que trata de llenarnos. Así como antes ha descrito Pablo, ¿no?, que nos llenábamos de vino y nos poníamos bajo el control del vino y bajo su influencia, viviendo una vida de disolución y desenfreno, ahora nos sujetamos al Espíritu, nos entregamos al Espíritu para que Él nos gobierne. Y esa es la mejor manera de resistir a otros espíritus. Es la manera de resistir al diablo, ¿no?, someternos a Dios. Pues vamos a considerar entonces la necesidad de fortalecernos que nos plantea aquí Pablo. Y es la segunda vez en esta carta que Pablo hace mención indirecta de nuestra debilidad. La primera fue en el capítulo 3, versículo 16. Y estas menciones se nos pueden pasar desapercibidas, pero dicen cosas muy interesantes. Mirad, en el capítulo 3, versículo 16, estamos en el contexto de una oración que está haciendo el apóstol Pablo, y lo que Pablo pide es que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, necesitamos que Dios nos fortalezca por su espíritu en el hombre interior, en la mujer interior, en el ser interior. ¿Por qué? Porque si Dios no hace eso, somos incapaces de comprender cómo Cristo habita en nuestros corazones y somos incapaces de comprender hasta qué punto nos ha amado Dios. Es decir, las grandes verdades espirituales que afectan a nuestra vida no son comprendidas o no son captadas por nuestro entendimiento humano. Son reveladas por Dios a nuestro interior, a nuestro espíritu, por su espíritu. Así que algo tan sencillo cuando a veces preguntamos, ¿pero cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Él es el Señor? ¿Crees que Él habita en tu corazón? Pues eso es por el testimonio del Espíritu, no es por ti. Ahora, nosotros, por nosotros mismos, por nuestra capacidad, seríamos incapaces de percibir estas cosas. Para nosotros serían locura, no las podríamos entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para eso necesitamos ser fortalecidos. Ahora está esta otra segunda alusión a nuestra necesidad de ser fortalecidos, y va en otra dirección.
Necesitamos ser fortalecidos para poder resistir los ataques y la influencia de ese mundo espiritual de tinieblas que vamos a ver a continuación. Ahora, quiero que notemos una cuestión. En la primera oración se pide que seamos fortalecidos. Ahí somos el sujeto pasivo. Dios es el que fortalece y nosotros los que necesitamos ser fortalecidos. Pero aquí en este otro capítulo dice fortaleceos. Somos el sujeto activo. Somos los que tenemos que tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad. Y otra vez la combinación de las dos verdades. ¿Quién fortalece? Dios y solamente Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Buscar esa fortaleza. ¿Lo veis? Entonces son líneas que discurren paralelas y que no podemos nosotros separar ni hacer una unión artificial, ¿no? La fortaleza está en Dios y nosotros hemos de buscarla. Y ahora, ¿cómo entender nuestra debilidad ante el mundo espiritual? Y la única manera que se me ocurre, y si hay otra me lo decís, es atender al testimonio de las Escrituras. ¿Cuál es nuestra verdadera situación o relación en cuanto al mundo espiritual? Mirad la historia del endemoniado gadareno. Allí hay un hombre que ha sido poseído no por uno, sino por una legión de espíritus, y que le están atormentando, están haciendo su vida un infierno aquí en este mundo. Lo tienen apartado de la sociedad, vive entre sepulcros, se hiere con piedras y va desnudo gritando como un loco de un lado a otro. Los espíritus pueden convertir, estos espíritus inmundos, estos espíritus de tinieblas, pueden convertir tu vida en un infierno. ¿Y qué puede hacer este hombre? Me refiero al gadareno. Nada. Está expuesto completamente al poder de estos espíritus. ¿Y qué puede hacer la sociedad? ¿Qué pueden hacer el resto de los hombres para ayudarle? Nada. Lo intentan atar con cadenas para que no haga daño a nadie y para que no se haga daño, y no sirve de nada. Los recursos humanos, los métodos humanos, no tienen poder alguno contra la influencia de Satanás y de sus huestes. Nuestra debilidad ante el mundo espiritual es evidente y completa. No tenemos nada que hacer. Ahora, otro caso más interesante, porque puedes decir, bueno, pero a los creyentes esto no nos afecta. Esto era al endemoniado gadareno porque no conocía al Señor. Vamos a Lucas capítulo 22, a ver un texto muy conocido. Lucas 22, versículos 31 y 32, donde leemos lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y mirad después lo que dice el versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué vemos aquí? Bueno, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Podéis captar la imagen mental? Zarandear el trigo para sacarle el grano. O sea, ¿qué puede hacer el trigo para defenderse del que lo zarandea? Absolutamente nada. ¿Vale? Entonces la exposición, la debilidad humana está ahí patente. ¿Cuál es el gran problema en todo esto? Que Pedro se cree fuerte. Pedro cree que tiene la capacidad de resistir este ataque. Y dice, Señor, no me importa lo que venga. Yo voy a aguantar, yo voy a soportar, yo voy a estar a tu lado. Entonces, el gran problema de no entender cuál es la fuerza del enemigo empieza por no entender cuál es nuestra debilidad ante el enemigo. Y nuestra debilidad es total. No podemos resistir a Satanás. Otra cuestión interesante es que Satanás no puede actuar de iniciativa propia, por iniciativa propia contra los hijos de Dios. Dice el texto, Satanás os ha pedido. ¿A quién os ha pedido? Al Padre, efectivamente. Ha pedido permiso al Padre para zarandearos como a trigo. Y por razones que ahora no puedo explicar en detalle, el Padre se lo ha concedido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la influencia o la actividad de Satanás sobre los hijos de Dios está siempre bajo el control y bajo la vigilancia del Padre. Y por lo tanto no va a ir más allá de lo que el Padre permita. ¿Y cuál es nuestra seguridad o cuál es nuestra garantía de que ante un enemigo así podemos permanecer en la fe y podemos seguir siendo hijos de Dios? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si no fuese por la intervención de Dios, si no fuese por la intercesión del Hijo de Dios y por la operación del Espíritu Santo fortaleciéndonos y cuidándonos, ninguno de nosotros permanecería en la fe ni un minuto más. ¿No es esto asombroso? Es maravilloso. Es maravilloso. Por eso, cuando el apóstol Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, quiere decir que el hecho de que hoy sigamos creyendo es un milagro de Dios, que Él sigue haciendo en nuestra vida.
y por el cual deberíamos estar muy agradecidos. Ahora, estos textos han sido un intento de mostrar precisamente esto, nuestra debilidad, porque debemos comenzar por ahí, comprendiendo nuestra absoluta debilidad y nuestra falta de recursos ante estos enemigos espirituales. Y es ante esta realidad que cobra fuerza o que cobra relevancia la indicación del apóstol. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que vestirnos, como dice después, de toda la armadura de Dios, porque es la única manera en que vamos a poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces, está claro que Satanás puede hacernos daño, ¿no? Puede hacernos alguna clase de daño, pero la pregunta que muchos tenemos y que muchos me hacen y que yo he tenido es, ¿pero puede hacernos Satanás caer de nuestra firmeza? Porque dice para que podáis estar firmes. Tenéis que hacer esto para que podáis estar firmes en el día malo. Y creo que aquí es otra vez una de estas situaciones o cuestiones que requiere equilibrio y que requiere ver la verdad desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva divina. Colosenses, que es la carta paralela a Efesios, dice en el capítulo 1, versículo 13, que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vemos aquí que hay un cambio de dueño, si lo quieres decir, un cambio de gobierno en la vida de los que han creído en Cristo. Han sido quitados del reino de las tinieblas, espiritualmente, porque seguimos en el mundo, pero han sido llevados al reino de su amado Hijo. Si os acordáis, en Efesios capítulo 2, cuando Pablo recuerda nuestro pasado, dice en el versículo 2, en los cuales, se refiere a los pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, en otro tiempo todos nosotros vivimos como vive este mundo. ¿Y cómo vive este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ya no estamos ahí. El Señor no solo nos ha dado vida juntamente con Cristo, sino que nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de luz. Estamos a salvo, estamos seguros. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene la potestad ni tiene el poder de entrar en el reino de Cristo y arrebatarle a los suyos. Y nos acordamos de muchos textos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver uno. Romanos 8, 38 y 39. Creo que es el más claro y con este vamos a dejar esta parte. Dice en Romanos 8, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ahí están todos los poderes espirituales de maldad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Satanás es una criatura. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si tenemos que contemplar la obra de Satanás y su posibilidad o capacidad de hacer daño a un hijo de Dios, tenemos que comprender que no puede arrebatarlo de su mano. Que Satanás no puede hacer caer de su firmeza o hacer perder la salvación a un hijo de Dios. Ahora, si hemos de ser justos con el testimonio de las Escrituras, sí tenemos que darnos cuenta de que sí que nos puede hacer un gran daño. No puede arrebatarnos la salvación, no puede apartarnos de Dios, pero nos puede hacer un gran daño. Vamos a Hechos capítulo 5, y creo que con este texto también bastará para entender el daño que nos puede hacer. Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Os acordáis de la historia de Ananías y Safira? Y tenemos todos los motivos del mundo para pensar que Ananías y Safira eran tan cristianos como tú y como yo, ¿no es cierto? Ahora, mirad lo que le dice Pedro a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses al precio de la heredad? Es decir, Satanás todavía, a pesar de que seamos hijos de Dios, puede tener una influencia en nuestra vida, puede hacer una obra en nuestra vida llenando nuestro corazón de tal manera que esto nos suponga un gran perjuicio. ¿Cuál fue el gran perjuicio para Ananías y Safira? La muerte física. Es decir, aquí están las dos verdades que hemos de considerar. ¿Satanás puede arrebatar de la mano al Señor a uno de sus hijos? No. ¿Satanás puede causarnos un gran daño si no somos prevenidos y no tomamos la responsabilidad que Dios nos manda en su palabra? Sí. Si tratas de quedarte con una de las dos verdades, caes en el desequilibrio y te expones al error. Porque la Biblia afirma ambas cosas y tenemos que ser prudentes en cuanto a eso, ¿no? Por eso un poco el reto de hoy es creer la palabra de Dios y creer que ese mundo espiritual nos puede afectar y nos afecta cada día y nos puede hacer daño si no hacemos uso de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance, como es esa armadura que vamos a considerar
en el día siguiente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la manera general de fortalecernos? Vamos a ver hoy los principios generales, muy sencillos. ¿Cómo hemos de fortalecernos en el Señor? ¿Cómo podemos hacer nuestro el poder de su fuerza? Porque si es verdad que nosotros somos débiles e incapaces de resistir a Satanás, es verdad que en el Señor está todo el poder y toda la fuerza para que podamos resistirlo. Ese poder y esa fuerza que operó en Cristo Jesús resucitándolo de los muertos y que operó en nosotros dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, no hay motivo para el temor si estamos cerca del Señor y dependiendo de su poder. Porque en el Señor está todo el poder y toda la fuerza para guardar a los suyos. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que dice. Y lo que dice es que nos tenemos que poner la armadura de Dios. ¿De quién son las armas? ¿De quiénes son los recursos? De Dios. Mirad, me vino a la mente una historia. Esto no lo he visto en ningún comentario, pero me ha parecido curioso. ¿Os acordáis cuando David decide que se va a enfrentar a Goliat? Y claro, lo primero que causan sus hermanos es, anda, bocazas, cállate, que tú eres un niño, tú no pintas nada aquí, ¿no? Y David dice, no, que yo quiero ir. Y Saúl dice, bueno, como no hay nadie que quiera ir, que vaya este muchacho, pero ponedle mi armadura. ¿Os acordáis de ese detalle? Ponerle mi coraza, ponerle mi lanza, mi espada. Y a David le ponen todo eso y dice, si yo con esto no puedo andar, quitadme todo esto. No son los recursos humanos, no es la armadura de los hombres, no son los métodos ni las fórmulas humanas las que nos puede guardar del enemigo de Dios. Es la armadura de Dios. Y es con la armadura de Dios que David va armado, ¿verdad? Tú vienes a mí con jabalina, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Señor. Yo voy confiado en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa es la clave, ¿no? Por tanto, cuando pensamos en recursos humanos, en fórmulas humanas, como hemos visto en las películas, ¿no? El crucifijo, el rosario, las invocaciones, esa fórmula mágica por el medio de la cual explicas o dibujas un círculo de protección, ¿no? O pones velas, o haces todo ese tipo de tonterías que pertenecen al cine y al trasnochamiento de algunos, no sirven para nada. Es el poder del Señor, es la fortaleza del Señor en Cristo Jesús, la que nos guarda. Y ninguno de estos recursos, ni fetiches, ni fórmulas, ni amuletos, ¿no? Es el Señor el que nos guarda. Dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fortaleza está en Dios y el poder está en Dios y debemos depender de Él y no de nosotros. Ahora, vestíos de toda la armadura de Dios. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que la instrucción es apremiante. No podemos vacilar en cuanto a esto. No puedes pensar que es una opción, ¿no? Ah, gracias por el consejo. Cuando pueda, cuando tenga un rato, lo presto atención. No, esto es necesario. Es algo imperativo, es algo que debemos hacer. Porque va a llegar el día malo. Y porque va a llegar el momento en que Satanás va a venir a nuestro encuentro y necesitamos estar protegidos. Y en segundo lugar habla de toda la armadura de Dios. Y vamos a ver en el siguiente estudio cómo hay una descripción pormenorizada de toda la panoplia, de todos los elementos de esa armadura. Porque claro, te puedes poner todo menos el casco. Pero si el golpe va a la cabeza, vas a aguantar un golpe, ¿verdad? Al primero vas a caer. Entonces, hay toda una armadura y toda una serie de elementos y los necesitamos todos. Ninguno es azaroso, ninguno es un capricho. Todos son útiles y necesarios. Ahora, ¿cuáles son la razón o las razones para fortalecernos? Bueno, la primera ya la hemos visto, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No se trata de que vamos a pelear contra criaturas como nosotros, ante las cuales nuestros propios recursos nos pueden ayudar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Rocky cuando se entera de que va a tener un combate, va a tener que volver a combatir, ¿no? Pues entrena duro y se prepara. Pero no es el caso. Aquí la lucha no es contra carne y sangre. No hay nada que nosotros podamos hacer para prepararnos. Lo único que podemos hacer es confiar y procurar la fortaleza y el poder de Dios. ¿Y qué dice acerca de estos enemigos que no son de carne ni de sangre? Que son principados, que son potestades, que son gobernadores de las tinieblas, que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y seguro que en YouTube buscas y hay estudios fenomenales para hacer una distinción acerca de cuál es cada uno de estos rangos o categorías. Para mí esto es totalmente secundario. Lo que quiere decir, aparte de que es una tarea compleja, creo que lo que tenemos que prestar atención es a lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en esta misma carta acerca de estos seres. Y lo primero que nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 21, es que Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué hace allí Cristo sentado a la diestra de Dios?
Pues está sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra en este mundo y también en el venidero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber acerca de estos principados, autoridades y potestades? Que están bajo el gobierno de Cristo. Que el Señor Jesús reina y gobierna soberanamente sobre todos ellos. Esto es fundamental, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Pues lo que ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 2, que ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es Satanás mismo, ¿no? Y todas sus huestes. Y en el capítulo 3, versículo 10, hemos visto que aunque todas estas huestes y poderes espirituales se enfrenten a nosotros como individuos y a la Iglesia como colectivo, hay una promesa de parte de Dios. El Señor Jesús dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Qué va a pasar? Pues como dice el versículo 10 del capítulo 3, que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a estos principados y a estas potestades en los lugares celestiales. Es decir, que todos estos seres de maldad, todos estos seres espirituales de maldad, van a ser testigos de cómo Dios con su poder y con su sabiduría guarda su Iglesia. De manera que estamos asegurados, ¿no? ¿Quiénes son? No lo sabemos con certeza, tampoco lo necesitamos. Sabemos quién es el Señor que gobierna sobre todos ellos. Ahora dice, para que podáis resistir en el día malo. Esta es la razón de tomar estas precauciones. Esta es la razón para ponerse esta armadura, para que podáis resistir en el día malo. Y hay una buena noticia y una mala. Empiezo por la buena. La buena es que no todos los días son malos. Hay un día en el que Satanás viene a nuestra vida con sus huestes y su ataque es duro y va a ser fuerte. ¿Cuál es la mala noticia? Que no sabemos cuál va a ser ese día. Así que hay que estar preparados todos los días. Hay que llevar la armadura todos los días. Hay que portar la espada todos los días. Porque no sabemos cuándo va a ser ese día. Hay que velar, ¿verdad? Tenemos que velar por el regreso de nuestro Señor, pero tenemos que velar ante este adversario, este enemigo, que va a estar operativo y cuya influencia va a poder afectarnos durante toda nuestra vida. Ahora, ¿cuál es ese día malo? Ese día malo es aquel en el que las tinieblas te atacan con gran intensidad y Satanás, atacando sobre todo a nuestra mente, nos llena de dudas acerca de Dios y de sus promesas. Y si lo has experimentado alguna vez, si tienes el tiempo suficiente en el Señor para haber vivido cómo es ese día, puedes ver que es terrible. Es ese día en el que te dan ganas de pedir a los incrédulos que oren por ti, porque no sabes ni quién eres ni lo que crees. Son días terribles. La luz de Dios parece apagarse y Él parece parece haber entre Dios y tú una barrera impermeable e impenetrable de tinieblas y de oscuridad. Esos son días muy duros. Son días en los que te das cuenta de que nada puedes y de que si el Señor te abandona en ese momento, estás perdido para siempre. Ahora Satanás utiliza dos recursos principalmente, ambos contra nuestra mente. El primero, entenebrecer, nublar, hacernos dudar acerca de Dios y de sus promesas. El segundo, que he experimentado más veces en mi vida, no tiene que ver con Dios y sus promesas, tiene que ver conmigo. El decir, sí, Dios es real, sus promesas son verdad, pero no son para ti porque tú eres un hipócrita. Tú eres el mayor de los hipócritas. Esto no es para ti. Y qué terrible es esto, hermanos. Qué cosa horrible es esto. Sentirse aislado del amor de Dios, sentir que Dios te ha abandonado y que su promesa de bien y que su pacto no es para ti. Cuando Satanás ataca así a un creyente, ¡uf! Qué terrible es esto. Veo en vuestras caras que habéis vivido esto alguna vez. Por eso hay que estar preparado para ese día. Por eso es necesario que vengáis al siguiente estudio y aprendamos cómo prepararnos para ese día. ¿Vale? Hemos tenido una experiencia familiar en la cual las tinieblas de Satanás llenaron la mente de alguien muy cercano a mí y os puedo decir que es aterrador. Es darte cuenta de que no puedes hacer nada y muchas personas a tu alrededor tratan de ayudar porque lo están viendo y te están sugiriendo recursos humanos, ¿no? Vete a ver a tal, vete a ver a cual, vete a ver. Y la respuesta está en la fortaleza del Señor. La respuesta está en la gracia de nuestro Señor. La respuesta está en aquel que gobierna sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre toda autoridad que se nombra en este mundo y en el venidero. La respuesta está en Cristo. Y en clamar y en rogar al Señor Jesucristo que haga resplandecer de nuevo
la verdad de su glorioso evangelio en nuestro corazón, para que nos demos cuenta de que hemos sido liberados de una vez para siempre y que Satanás no puede hacernos nada. Nos puede amedrentar, nos puede intimidar, puede llenar nuestra mente de tinieblas por un tiempo, pero cuando la gracia de Dios por su evangelio sopla, esas tinieblas desaparecen y volvemos a la vida. Volvemos a la fortaleza. Volvemos a la seguridad que se encuentra en nuestro Señor, porque en realidad estamos esculpidos en las palmas de su mano y nadie nos va a quitar de ahí. Pero Satanás nos va a hacer dudar y va a venir a nuestro encuentro y a nuestro ataque. Y habiendo acabado todo, dice el apóstol, estar firmes. Satanás no va a dejar de intentarlo. Ese día malo puede llegar hasta el último día de nuestra vida. Y así puede ser. No sabemos cuándo va a ser el próximo ataque, pero sabemos que no va a dejar de intentarlo. Por eso no hemos de ser escépticos, hermanos. Por eso no hemos de ser descuidados ni considerar esto como algo de otro tiempo, ¿no? Como una verdad que no tiene que ver con nosotros o como algo que solamente influye o afecta a los incrédulos, porque sabemos que el Dios de este siglo entenebrece el entendimiento de los incrédulos, pero que nosotros estamos a salvo. Sé que los cristianos reformados tendemos a exaltar y a poner muy en alto la soberanía de Dios, y hacemos muy bien, porque este es el fundamento de nuestra fe. Pero hermanos, que el exaltar y el valorar y el apreciar la soberanía de Dios no impida que consideremos que el Dios soberano nos llama a ser responsables en el ejercicio de los recursos que Él ha puesto a nuestro alcance para poder resistir a estas huestes espirituales y poder resistir en el día malo. Y lo uno no es contradictorio con lo otro. Si hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, es porque el Dios soberano está produciendo en nosotros el querer como el hacer. Si hemos de ocuparnos en resistir a Satanás de la manera que Dios nos ha dicho, es porque el Dios soberano nos ha asegurado que nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice el apóstol Juan que tenemos que tener la confianza de que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.